clase pasada, en la que está en Goodman-Gilman, antes de entrar al capítulo de diuréticos, ya, que prácticamente describe de una forma muy singular al riñón, en el que qué persona, o sea, qué ingeniero crea este sistema o este aparato con el fin de prácticamente desechar todo, eliminar todo, sacar todo del cuerpo, y con eso elimina cosas que pueden ser útiles para la formación de órganos como el calcio de los huesos, electrolitos, etcétera. Una filtra y elimina un montón de sustancias que son esenciales para nuestra vida, con el fin de, mientras se van filtrando, ir recolectando solamente las cosas que sirven, ¿sí? Eso se llama depurar. Ustedes botan todo al piso, sirva o no sirva. Ahorita que se está poniendo de moda con esto de la cuarentena, eliminar y ordenar las cosas, todo eso comienza desde sacar todo del armario y después empezar a separar. Y eso es prácticamente lo que hace el riñón. Todo se filtra y eso tienen que tenerlo en la cabeza. Todo se filtra, ¿ya? Porque todo se absorbe, si lo ingerimos, si lo comemos, se absorbe por las vellosidades intestinales y pasa a la sangre, pasa al vascular, por todo pasa al vascular y de ahí todo se filtra y todo se bota. Posteriormente va donde los túbulos y si el cuerpo lo necesita, lo reabsorbe. Si no lo necesita, lo elimina, ¿sí? Todo va al vascular. Suena fácil, pero no siempre nos cae el 20 de eso, de que todo va al vascular. ¿Y a qué me refiero a caernos el 20? Que a veces no nos damos cuenta cuando vemos una enfermedad de que el riñón se daña porque todo va al vascular. Una intoxicación, buscar al riñón, porque el riñón se va a dañar también porque todo va al vascular, ¿ya? Entonces, vamos al examen de orina, que es uno de los principales exámenes complementarios que tenemos, uno de los más asequibles económicamente, inocuos para la salud del paciente, es prácticamente examinar una sustancia producida por nuestro cuerpo, ¿ya? Denominada o llamada biopsia líquida de riñón, ¿ya? Recordemos que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco, ¿ya? Y que recibe una cantidad muy grande de sangre si comparamos con el tamaño del hígado. El hígado es grande, ¿verdad? Y tiene la circulación portal y recibe mucha sangre. Pero el riñón es chiquitito y recibe casi o un poco menos o un poco más sangre que el hígado y es chiquitito, ¿ya? Entonces imagínense lo vascularizado que tiene que ser el riñón, ¿ya? Entonces, pasar haciendo biopsias al riñón no es algo práctico. Si le hago una biopsia normal, común y corriente. Entonces tenemos esta forma de examinarlo muy fácil, que es el examen de orina, ¿sí? Fácil, asequible y no lesiona riñón, ¿ya? Entonces vamos a hablar de eso. Tiene características físicas y características químicas. ¿Es necesario saber eso? Sí. Nosotros, cuando pedimos un examen de orina a un paciente, pedimos un examen físico-químico. Así se pide. Eso es un EGO, un examen general de orina. Un examen físico-químico. ¿Qué me va a reportar el laboratorio? Solamente características físicas a las que usualmente no le prestamos mucha atención y características químicas que son más llamativas para nosotros. ¿Ya? Ninguna de las dos deja de ser importante. Y el sedimento urinario, que es algo adicional que se pide. ¿Ya? Eso no cuenta como examen general de orina. El sedimento lo pido cuando estoy buscando algo mucho más aceptado. Después de hacer un físico-químico, puedo pedir un sedimento de orina. Pero antes sería como tantear. Aquí está, Pico. Hola, Abel. Abel Pico. Hola. Pico. Abel. Abelcito. Déjenme ver si sí lo deja entrar. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo. Seguimos. Dentro de las características físicas tenemos el examen de orina. Del examen de orina, perdón, tenemos el color, su aspecto, su volumen y su densidad. El color relativamente normal es amarillo. Relativo porque puede cambiar por muchas cosas que no son patológicas. Colorantes, como ingerir remolacha, qué sé yo, comer chicles, puede salir orina verde, etcétera. ¿Sí? Así que, y también, dependiendo de qué tan concentrada esté nuestra orina, el tono de amarillo va a variar, ¿sí? Dependiendo si nos levantamos recién de dormir y vamos a orinar,
va a salir claramente un poco tal vez más oscuro. Si tomamos mucha agua, un color un poco más claro. El aspecto, límpida, es decir, totalmente clara. Ya vamos a ver a qué se refiere la palabra límpida. Volumen de 800 a 1500 mililitros por día, pero ya vamos a ver una clasificación, ¿ya? Densidad de 1015 a 1020. Son valores totalmente relativos. No entró pico. Ahí va pico, ya. Actualmente tenemos muchas formas de analizar un examen de orina, pero previamente solamente teníamos nuestros ojos, ¿sí? El color era algo demasiado importante, tanto que existía una tabla, déjenme ver, en el cual, dependiendo del color, podíamos decir que un paciente presentaba cierta patología. Algo similar como probar la orina. Ya. Colores, muchos colores pueden tener nuestra orina. Ok, tenemos aquí una tabla grande que nos indica, nos orienta cuál podría ser la causa del color de la orina. Los que más a mí me llaman la atención son el color negro y el color verde. ¿Ya? En el color negro tenemos que puede ser por una causa patológica o una causa no patológica. Patológica tenemos a la melanina, que puede darle ese color oscuro a la orina. Un paciente que tenga un melanoma, ese melanoma puede estar produciendo melanina y el paciente puede estar orinando, teniendo orina negra. El ácido homogentísico, que se encuentra en la orina de los pacientes con alcaptonuria. Urobilina, ya que se refiere a pacientes que tienen alteraciones hepáticas, una hepatitis, una obstrucción hepática, ya lo vamos a ver. Y la metahemoglobina, que puede estar en grandes cantidades o en pequeñas cantidades. Y tenemos causas no patológicas como fármacos. Levodopa, que sirve ¿para qué utilizamos la levodopa? Parkinson. Sí, exactamente, complejos de hierro y fenoles. Lo demás, como miren, la hemoglobina puede dar cualquier color. Rojo, marrón. El marrón y el rojo no hay mucha diferencia entre esos colores. Entonces, no son como que tan llamativas. Esto sí, el amarillo, la nitrofurantoína se siente un color muy característico, un verde como fosforescente. Miren, y por aquí están los Clorets, que son los chicles Clorets, que también puede darle un color verde, siempre se me pierde eso, un color verde a la orina. Bueno, ahí tenemos el color. Aspecto, ya. Asumiendo que solamente tenemos nuestros ojos, podemos ver el aspecto de la orina teniéndola en nuestras manos. Ustedes van a tener la oportunidad de tener muchos frascos de orina en sus manos, demasiados, más de los que quisieran, porque el trabajo del interno es bajar muestras, ya, llevar las muestras de sangre o de orina al laboratorio. Ustedes pueden creer que ese trabajo es muy poco para ustedes, los que estudiaron mucho, no, ni crean. Ustedes siempre tienen que saber que su función es muy importante, ya que si ustedes no llevan la orina al laboratorio, no le van a hacer el examen al paciente y pasará un día más y el paciente no tendrá su reporte del examen. Ya. Entonces, teniendo mucho sus frascos de orina ahí a la mano, pueden analizar la orina. Incluso esto lo tuve estudiantes que lo hacían cuando les tocaba estar en laboratorio en las brigadas. Las brigadas, ustedes podían escoger un área para medicina general, donde veían los pacientes mayores, un área de pediatría, un área de laboratorio y un área de triaje. Los que estaban en laboratorio eran los que estaban con los frasquitos de orina y le hacían una prueba con tira reactiva, era entretenido. Entonces, ustedes pueden coger el examen de orina, el frasquito con orina y ponerlo sobre un pedazo de periódico, ¿ya? Y dependiendo de qué tan fácil sea para ustedes ver las letras, podían clasificarlo entre brumosa, nebulosa, turbia o lechosa. Y en parte sí tiene su importancia, porque, por ejemplo, si a ustedes les llega una orina roja y el paciente niega totalmente que ha consumido remolacha, o puede ser un paciente que haya hecho mucho ejercicio, ya que en ese caso sería mioglobina, ustedes pueden decir, esta orina tiene células o esta orina no tiene células, o sea, esto es sangre de verdad, o sea, tiene eritrocitos o no. Porque si la orina tiene células, va a ser una orina turbia. Si es solamente un pigmento, va a ser una orina mucho más clara, ¿sí? Igual eso yo creo que lo aprenderíamos mucho mejor. Si
tuviéramos muchas orinas y digamos aquí puede ser que haya aquí, bueno ya. Entonces la turbidez se modifica dependiendo si hay células. Ya, si es una orina clara, una orina blanca, o sea, una orina amarilla, perdón, un color normal, pero una paciente con un síndrome miccional que tiene polaquiuria, disuria, si me da su orina y es turbia, es probable que tenga leucocitos, que tenga bacterias, es probable. Y lo confirmo enviándole obviamente el examen. ¿Sí? Levaduras, en el caso de que esa orina que fue recogida en la mañana no fue llevada por el interno de la mañana, ustedes la van a llevar, ustedes ya saben que ahí es probable que haya levadura, ya que no es una muestra muy adecuada para examinar. Células epiteliales escamosas, cristales anormales, lípidos, bueno, eso hay que tener un ojo mucho más fino. Respecto al aspecto, también tenemos orinas espumosas. ¿Qué nos indican una orina espumosa que llega a nosotros? ¿Alguien, por favor? Proteinuria. Exactamente. Una orina espumosa nos da el indicio de que hay proteínas en esa orina. Entonces, puede ser que el laboratorio no me reporte proteínas, pero yo veo una orina espumosa. Entonces, me puede quedar esa duda. ¿Ya? Vamos a averiguar. Y después vamos a ver por qué me puede salir negativo en un examen de orina, proteínas negativas, pese a que yo veo una orina espumosa, y yo juraría que ahí hay proteínas. ¿Sí? Densidad. Cuando nosotros analizamos densidades, osmolaridad, o recuerden también cuando nosotros analizamos tonicidad, isotónico, hipertónico, hipotónico, nos tiene que quedar claro que nosotros estamos analizando, comparando dos cosas, ¿sí? Un frasco de una solución puede ser isotónico, sí, solamente si yo estoy comparando su tonicidad respecto a otro. Es decir, si aquí hay 5 de soluto y 5 de soluto y 5 de solución, ¿podría decir que es isotónico? No exactamente. Si yo digo que aquí hay 5 y 5 y acá hay 5 y 5 respecto a estos dos, los dos son isotónicos. Este es isotónico respecto al otro. Ay, ya 10 minutos, ya casi termino. Ok, me salí. Bien, las dos, ya. Lo mismo en la osmolaridad. Yo analizo osmolaridad respecto a otra sustancia, a un compartimiento, ¿sí? Algo que los divide. Lo mismo la densidad. Yo analizo la densidad de la orina respecto a la densidad del plasma, ¿ya? Y bueno, miren, la densidad del plasma se estudia respecto a la densidad del agua, y la densidad de la orina se estudia respecto a la densidad del agua. Y entre esas dos densidades se ve la diferencia. Entonces, dependiendo de eso, yo tengo mi clasificación de densidad en isostenuria, hipostenuria e hiperestonuria. Si yo digo que la orina tiene hiperestonuria, tiene hiperestonuria, es decir, tiene una densidad aumentada, me estoy refiriendo a que es una densidad aumentada respecto al plasma, ¿sí? A la densidad del plasma. Entonces, si yo digo que mi orina tengo una orina que presenta isostenuria, me estoy refiriendo a que tiene una densidad igual al plasma. ¿Es importante esto? Es muy importante, porque el riñón es muy complejo. El riñón filtra, no solamente filtra, el riñón reabsorbe y secreta respecto a las necesidades del organismo. Es muy poco probable que el riñón solo deje filtrar porque el organismo no necesita nada de esa orina. No. Entonces, siempre mi orina tiene que tener una densidad diferente a la del plasma. Si yo tengo la densidad de la orina igual a la del plasma, significa que no hubo ningún cambio en esa filtración. Por ende, mi riñón no sirve. Entonces, una isostenuria nos indica que es probable que ese paciente tenga un riñón dañado, no sirve, ¿ya? O sea, enfermedad renal crónica, ¿ya? Una hipostenuria me puede indicar un paciente con potomanía, una ingesta excesiva de agua o una alteración con el ADH. Una densidad aumentada me sugiere solutos anormales en esa orina como glucosa. ¿Ya? Diferencia entre densidad y osmolaridad u osmolaridad. Osmolaridad y osmolaridad no es lo mismo, solamente, o sea, es similar, pero cambian las unidades, pero densidad y osmolaridad o osmolaridad no es lo mismo.
Densidad se refiere a tamaño y número de moléculas en una sustancia. Y osmolaridad se refiere a moléculas, ¿moléculas sería? Sí, moléculas, pueden ser moléculas. O átomos, como el sodio y el potasio. Partículas. Ay, me quedé. Sí, el sodio y el potasio son átomos. Ya. El átomo de sodio. El átomo de hidrógeno. Sí, claro que sí. Ya. Bueno, si son átomos, tienen cargas. Entonces, o me puedo referir a sustancias que tienen el poder de mover el agua, como el sodio, el potasio, etcétera. La glucosa también puede tener osmolaridad, pese a que es una molécula que no se disuelve como la sal. Recuerden, la sal se divide en cloro y en sal, y en sodio, perdón, en cloro y sodio, pero la glucosa no es una sustancia que si yo la pongo en agua se va a disolver en sus moléculas, carbono, hidrógeno y oxígeno, no. Pero igual la glucosa puede tener un poder osmótico, pero por su concentración. Por eso las personas que tienen hiperglicemia, un aumento de concentración de glucosa, pueden mover agua. De ahí la glucosa en sí, per se, no mueve agua. ¿Ya? Lo mismo la urea. La urea per se no mueve agua, la mueve cuando su concentración aumenta. Sobre todo porque la urea, recuerden que es liposoluble, es decir, se mueve entre membranas, no puede quedarse en un solo lugar sin atravesarlo, acumulándose. Ella atraviesa todo, se mueve. Y recuerden que si algo se puede mover tranquilamente, se va a seguir moviendo hasta que mantiene el equilibrio, que es lo que pasa con el agua, que ella va por todos lados, no se acumula, ella busca siempre quedar en equilibrio, ¿ya? Por eso es que se mueve de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración, para mantener el equilibrio entre esas sustancias. Ya, ahí sí me fui de largo, perdón. Entonces, vamos a hablar de la densidad. Cuando en lo que respecta a características físicas me reportan color, me reportan aspecto, que ya lo dimos, y me reportan densidad. Rara vez me van a reportar osmolaridad, ¿ya? Pero es necesario que yo lo sepa. Entonces tenemos aquí estas equivalencias que van, la densidad va del 10 en 10, de 1.010, 1.020, 1.030, y la osmolaridad va de 300, 600 y 900. Es necesario que yo lo sepa, porque una osmolaridad en orina muy alta me tiene que hacer pensar que estoy eliminando algún soluto en particular, y tengo que buscar, si es necesario, cuál. Y aquí podemos ver su importancia. Tenemos aquí el gap osmolar, que es la diferencia entre la osmolaridad real y la osmolaridad teórica. La osmolaridad real es la que, si yo se la pido al laboratorio, me la va a reportar. Y la osmolaridad teórica es la que yo puedo calcular, yo puedo calcular en base a los solutos que yo sé que normalmente van en la orina. ¿Ya? Entonces, pueden ver que la fórmula es muy similar a la osmolaridad plasmática. ¿Y qué más les iba a decir de esto? Ya, bueno, y también tendría que pedir electrolitos en orina para poder calcularlo. Es muy importante, sobre todo en una intoxicación alcohólica, para yo ver si el paciente está eliminando o no está eliminando ese tipo de ácidos por la orina. Entonces, si es negativo, es probable que es una acidosis metabólica y me va a indicar que es de causa renal. Esto lo vamos a ver de nuevo cuando veamos equilibrio ácido-base, ¿ya? El volumen. Uy, aquí justo no está corregido como el doctor. Espérenme un ratito. Argente. Ya. Argente es del último capítulo, ¿no, doctora? Ahí está lo que es examen. Sí, está el capítulo de proteinuria, hematuria y uno más. Ya mismo les indico cuál. Ya les indico cuál. Déjenme ver acá. Una causa renal. Ya. Ok, vamos a ver entonces. Acá tenemos. ¿Dónde están las? Compartir. ¿Dónde está mi PDF? Aquí está. Aquí está Balsam. Aquí el maravilloso. ¿Ya entraron todos? No, falta mucho. Calma. Chicos, no sé quién dice tantas malas palabras, pero ya. Vamos, entonces,
Vamos a buscar una nefrona. Ya, vamos a buscar una nefrona. Listo, sabemos que la nefrona está. Dígame, ¿alguien está por ahí? Poliura, 150 a 200 mililitros. 150 a 200, sí. Ya. Igual pueden, no me crean, créanle a Baxi. Ya. Acá está la nefrona. A ver, la más chévere. Bueno, sabemos que la nefrona está formada por su corpúsculo renal, formado por su cápsula de Bowman y su glomérulo, que es un penacho de capilares que se viene formando desde la arteriola aferente. La arteriola aferente es rama de la arteria renal, que es rama de quién es la arteria renal rama. Aorta abdominal. Exactamente, así de chévere es el riñón. Su forma de irrigar se viene directamente de la aorta. No se cae. No me gusta mucho la imagen de Wikipedia. Me encanta, es mi favorita. Yep. Entonces aquí tenemos un corpúsculo renal. Tenemos aquí la cápsula de Bowman y tenemos aquí un penacho de capilares. Sí, no se ve. No, Sí. La imagen. Solo se sigue viendo el libro. El libro. Escucha el PDF. Voy a dejar de compartir ya. Sí, ya. Sí, esta fuera una nefrona y esta sería una cabeza y este el cuerpo. ¿Qué corte sería este? ¿Sagital, transversal, coronal? Bueno, Sagital. Muy bien. ¿Qué corte sería este? ese sí es. Transversal, sagital, coronal. Transversal. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, viendo esta vista transversal, sí, yo también pienso que es transversal, podemos admirar el aparato yuxtaglomerular. Bueno, vemos aquí un corpúsculo renal, vemos aquí la cápsula de Bowman, ¿sí? Formada por este epitelio que se continúa hacia los túbulos. Muy bien. Y vemos aquí el corpúsculo renal, vemos aquí la arteriola aferente que se divide en sus capilares que están cortados. ¿Sí? Vemos acá la arteriola eferente que sale con los capilares peritubulares que después forman la vena renal. ¿Ya? Y aquí vemos un tubulito. ¿Ya? ¿Qué túbulo sería este? Túbulo distal. Muy bien. ¿Y este de acá? Túbulo Próximo. Exactamente. Que al menos eso, hasta que yo me ubiqué, me demoré bastante. Listo. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el capilar con su endotelio fenestrado, que es característica de la barrera de filtración, y tenemos aquí esto que se han tomado la molestia de dibujarlos como triangulitos. ¿Qué serían? Los podocitos. Perfecto. ¿Y esto morado sería? La membrana basal. Basal. Muy bien. Y esto de acá sería Mácula densa. perfecto. ¿Dónde está la mácula densa? En la arteriola. Diferente. En la arteriola referente. No, la mácula densa no está en la arteriola. El En túbulo el túbulo distal. Contorneado distal. perfecto. Muy bien. Ahora. No están viendo allá abajo, ¿verdad? No. Ok. Entonces, tenemos a las células mesangiales y nos faltan las células yuxtaglomerulares. ¿Cómo se forma el aparato yuxtaglomerular? Ok, ¿cómo se forma la orina? Llega la sangre por los capilares y de pronto empieza a pasar por aquí
el ultrafiltrado, conducido por las presiones, la diferencia de las presiones de Starling, ¿sí? Y empieza a pasar. Todo ese filtrado sale de aquí y se va por acá, por el túbulo proximal. Listo. Terminamos ahí. Ahora vamos por acá. Déjenme dejar de compartir esto. Entonces, ya hablamos del volumen, ¿no? Oliguria, poliuria, anuria. La oliguria se clasifica de la misma forma o de una forma similar a la ira. La ira puede ser prerrenal, la oliguria puede ser prerrenal. La ira puede ser renal, la oliguria puede ser renal. La ira puede ser posrenal, la oliguria puede ser posrenal. Tiene la misma clasificación. Si me refiero a prerrenal, estoy hablando de algo que pasó antes de llegar al riñón, es decir, lo más común, disminución del volumen. Puede ser sangre, puede ser, claro, lo más importante es sangre, o puede ser que me haya deshidratado. Cualquiera de las dos, y son la principal causa de insuficiencia renal aguda. Posrenal, posterior al riñón, oliguria puede ser por que se disminuyó, se bloqueó, se disminuyó la luz de las vías de salida, como puede ser una obstrucción intratubular, puede ser una disminución en la luz del uréter, todo después del riñón. Y la renal, por ejemplo, una necrosis tubular aguda. ¿A qué nos referimos con necrosis tubular aguda? Una de las principales daños que se produce en la ira. Una necrosis tubular aguda, nefrotoxicidad, daño en el glomérulo, es decir, en el riñón. Todo dentro del riñón. ¿Qué más? Nada más. Listo. Entonces, acuérdense que la ira, la insuficiencia renal aguda, y la oliguria tienen una clasificación similar. ¿Sí? Y la principal causa de ellas es la deshidratación, la más común. La poliuria. ¿Cómo se estudia la poliuria? O sea, ya vimos cómo podemos orientarnos con una oliguria, ahora vamos a ver cómo orientarnos con una poliuria. O sea, si yo tengo un paciente que está orinando poco, ya que esa sonda, esa barrera recolectora, no se llena rápidamente, yo tengo que primero ver si mi paciente está bien hidratado, si no tiene alguna pérdida sanguínea, ¿ya? Lo primero. Y ustedes saben que si no corregí yo esto, voy a terminar en un daño renal. Listo. Ahora, ¿cómo se estudia la poliuria? Para ustedes estudiar la poliuria, tienen que analizar algo que ya estudiamos, la densidad urinaria, porque tenemos que ver si esa diuresis es acuosa o es osmótica. ¿Y cómo yo lo voy a saber? Dependiendo de la osmolaridad o densidad que tenga esa orina. Si tengo una densidad baja, muy baja, como un menor a 1.005 o menor a 200 miliosmoles litro, que se correlacionan, acuérdense, estoy hablando de una diuresis acuosa. Si yo tengo una diuresis osmótica, es porque yo tengo una densidad y una osmolaridad elevada, ¿sí? De mayor a 1.010 o mayor a 300 miliosmoles litro. Eso sí, tienen que aprendérselo yo. ¿Qué me puede causar una diuresis acuosa? Lo principal, una ingesta excesiva de agua. Como pueden ver, no es muy común que un paciente tenga una osmolaridad, una densidad u osmolaridad tan baja, no es algo muy común. ¿Ya? O puede tener diabetes insípida, que es una alteración con la... ¿Con quién? Hormona antidiurética. Exactamente, con la ADH. ¿Qué pasa con la ADH? ¿Tengo una mayor producción de ADH o no me sirve la ADH? No me sirve la DH. Exactamente, no sirve. Como no tengo antidiurética, orino todo. Ok, perdón. Y respecto a la diuresis osmótica, acuérdense que puede ser porque yo tengo solutos en mi orina que se me están llevando el agua. Por ejemplo, ya a la cabeza está la glucosa, la urea, dextrosa o soluciones hipertónicas que se le están administrando al paciente. Ahora, ¿cómo yo estudio una diuresis acuosa? Es decir, con un paciente que orina mucho y tiene una osmolaridad baja, tengo que medir su sodio, ¿ya? Su sodio puede estar bajo o puede estar normal. Perdón.
Su sodio puede estar aumentado o puede estar normal. Aumentado o normal, aumentado o normal. ¿Ya? Si está normal, es decir, mi cuerpo está eliminando un exceso de agua que no altera nada mi homeostasis, no es ningún problema con la ADH. Si yo tengo mi natremia aumentada, tengo un problema con la ADH, porque ¿qué hace la ADH? ¿Qué retiene? ¿O qué elimina la ADH? Solamente agua libre. La ADH no tiene nada que ver con el sodio, no tiene nada que ver con el potasio, con ningún electrolito. Con lo único que tiene que ver la ADH es con el agua. Entonces, si mi ADH no sirve y yo empiezo, ahí no tengo una forma de reabsorber el agua que mi cuerpo necesita, voy a orinar y orinar agua, y el sodio en mi cuerpo se va a empezar a concentrar. Mi osmolaridad va a empezar, de mi cuerpo va a empezar a aumentar, y la osmolaridad de mi orina va a empezar a disminuir, porque voy a orinar todo el agua de mi cuerpo, prácticamente, que yo necesito. ¿Ya? Ustedes acuérdense que cuando la osmolaridad de nuestro cuerpo aumenta, porque tenemos una disminución de nuestro volumen, estamos deshidratados, es decir, pérdidas de agua, tenemos muy poca agua de la que necesitamos en nuestro cuerpo, lo primero que va a producir nuestro cuerpo es ADH para intentar mantener la homeostasis. Luego de eso viene la sed. Ya, entonces, eso sería. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una ADH que funciona demasiado? Una secreción inadecuada de ADH. ¿Voy a tener poliuria? No, No tendrá oliguria. Exactamente. Muy bien, perfecto. Porque mi hormona antidiurética no me deja orinar. Y en ese caso voy a tener mi sodio aumentado o normal o disminuido. ¿Cómo va a estar mi sodio en ese caso? Aumentada. Aumentada. No, normal porque no tiene nada que ver con la antidiurética. Va a estar disminuido porque de forma anormal, si es una secreción inadecuada de ADH, está mi cuerpo reabsorbiendo agua. Y si reabsorbo agua de forma que mi cuerpo no lo necesita, voy a estar diluyendo mi sodio. Entonces voy a tener una oliguria, probablemente, y una hiponatremia. ¿Sí? Una de las causas de hiponatremia está el SIAD, una secreción inadecuada de ADH. Listo. Ahora, respecto a la diuresis osmótica, la principal causa, el principal soluto, una glucosa en orina. Bueno, está diabetes insípida, que no sirve mi ADH. Perdón. Bueno, diuresis osmótica, lo primero que yo tengo que buscar es si hay glucosa o no hay glucosa en la orina. ¿Qué es positiva? Tengo que ver. Ustedes, si ustedes encuentran glucosuria, ustedes no queden y deduzcan y solo mueran el paciente tiene diabetes. No. Si ustedes tienen glucosuria, ustedes tienen que hacerle sí o sí hemoglucoteja al paciente, sí o sí. ¿Ya? Porque se los recalco mucho, porque en las brigadas, en las brigadas era cuando nosotros veíamos, o al menos el doctor veía, qué tan receptivos ustedes eran con la información. O sea, puede ser que nosotros, no ustedes, todos al menos nos pasa eso, que nosotros sabemos algo, tenemos el conocimiento y cuando ya es el momento de utilizarlo, de repente no lo podemos agarrar y no lo podemos utilizar. No sé por qué, todavía me sigue pasando. Pero bueno, en ese momento al menos se sabía que existía esa brecha en ese momento, porque encontraban, ustedes mismos tenían las tiras reactivas ahí, hacían el examen de orina, veían el reporte y veían glucosa en orina y regresaban al paciente. Siendo laboratorio, en ese momento, al menos en la brigada, ustedes también tenían la capacidad de hacer un hemoglucotest y eran pocos o casi ningún alumno que hacía un hemoglucotest, o sea, teniendo este conocimiento. Todos lo sabían y sabían que tenían que hacer un hemoglucotest, pero a la hora de la hora, por alguna razón, se iba eso que habían aprendido. Entonces, que eso se les quede.
un paciente con glucosuria, ustedes tienen que hacerle un hemoglucotest, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente sí tenga diabetes o tenga glucosuria renal. ¿Qué enfermedad es? Sí existen enfermedades que me pueden causar glucosuria. Tenemos a la cabeza el síndrome de Fanconi. Tenemos también una glucosuria renal aislada en que solamente el paciente pierde glucosa. Y además sería interesante encontrarse con un Fanconi, ¿sí o no? Bueno, y además que un paciente que tiene glucosuria significa que es un paciente que tiene una glicemia por los cielos, y eso quiere decir que tienen un paciente que no se está controlando. Entonces, ahí dos pájaros de un tiro. Señor, ¿por qué usted tiene una glicemia tan alta? Y me va a decir, la tienen como en 300. No, a veces la tengo en 500, estoy bien. Cosas así. Ya. Si la glucosa es negativa, busquen otros solutos. De ahí, ¿qué viene? La urea. ¿Ya? Que la urea se aumenta, o sea, se excreta de forma incrementada usualmente en la fase poliúrica de la ira, que es decir, que viene después de la ira establecida, de pronto el riñón despierta, porque el riñón, acuérdense lo del águila, que se iba a ir a dormir, se iba a cambiar, se iba a revivir prácticamente. Entonces de ahí despertaba otra vez, bajaba, entonces vuelve y viene en su fase poliúrica, en la que elimina todo lo que acumuló. Fase poliúrica y elimina mucha urea. De ahí tenemos una fase poliúrica pero posobstructiva o un hipercatabolismo. Si todo está normal dentro de solutos, tenemos que buscar diuréticos, solutos exógenos, algún defecto tubular o una nefropatía perdedora de sangre. Ya, este cuadro así precioso, a mí me encanta, lo encuentran en Argentina. Vamos a las características químicas. Cosas que son normales, déjenme corregir esto, perdón. Ya. Tenemos a la cabeza el pH, ¿ya? Que el pH tiene valores relativamente normales, considerado como 6.8 la media, pero el pH en sí no es normal. Acuérdense que el riñón tiene que ajustarse a nuestras actividades, requerimientos, consumo de alimentos, etc. Dependiendo de lo que hemos consumido, si estamos deshidratados o no, si recién nos levantamos, si recién comemos, el pH va a variar. Recuerden que, por ejemplo, si yo recién como y me voy a hacer un examen de orina, voy a tener una marea alcalina, entonces esa orina no va a estar del todo ácida. Si yo me voy a hacer llevo al laboratorio una muestra de orina, al despertarme voy a encontrar una orina muy ácida. ¿Es normal encontrar proteínas en un examen de orina? El valor normal de proteínas en orina es 150 miligramos día, o sea, así de pequeñita debe ser la cantidad de proteínas en orina. 150 miligramos en todo el día, o sea, minúsculo, casi nada. Glucosa en orina, no debe haber glucosa en orina. ¿Por qué? Porque cuando yo como, yo tengo una hiperglicemia, yo tengo muchos mecanismos para mantener la normoglicemia, para guardar la glicemia. La glicemia se me va como grasa, la glicemia se me guarda acá en el hígado, ¿ya? Mi cerebro también consume glucosa, entonces no hay esa necesidad del cuerpo para mantener una normoglicemia de forma normal orinándolo. No hay por qué tener glucosa. Cetonas, tampoco. Sangre, directamente del riñón no debe venir sangre. Por una contaminación de la muestra tal vez tengamos sangre. Bilirrubina, no del todo. Urobilinógeno tampoco, nitritos tampoco. Ya vamos a ver en qué momento lo encontramos. Ok, como pueden ver el pH puede variar de 4 a 8, dependiendo miren, si tengo una acidosis metabólica, obviamente, mi cuerpo va a eliminar esos ácidos por la orina. Ya, cetoacidosis diabética. Una diarrea crónica, dieta cárnica. Recuerden que los ácidos, nuestro cuerpo produce constantemente ácidos. Cuando cataboliza los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Ya, espero que ustedes no crean en eso de tomar agua alcalina, por favor. Espero que tampoco estén creyendo en que tomar bicarbonato en las mañanas alcaliniza el cuerpo, que el cuerpo no puede estar
ácido, que si el cuerpo está ácido, no. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es demasiado inteligente y tiene su propia capacidad de mantenernos con el pH que nuestro cuerpo necesita. Si yo tengo demasiados ácidos por haberme alimentado, los voy a orinar, ¿ya? O los voy a exhalar, los voy a eliminar por mi aparato respiratorio, ¿ya? La cantidad de ácidos que tiene nuestro cuerpo es de 4 milimoles litro, milimoles, o sea, chiquitito. Y nuestro cuerpo tiene un montón de formas de amortiguadores para mantener nuestro pH normal, ¿ya? Así que, por favor, cuando veamos ácido base, olvídense del agua alcalina y todo eso, ¿ya? Eso no, ya, no. Sí, porque incluso hay médicos que vienen con el agua alcalina, no. Entonces nosotros como que vamos a ver el equilibrio ácido-base y nos vamos a actualizar con eso, ¿ya? Orina alcalina, acidosis tubular renal, alcalosis metabólica, o sea, lo contrario, infecciones urinarias. Recuerden que lo mismo que pasa con el estómago, a veces tenemos bacterias que producen, que hacen alcalino el lugar donde están, ¿sí? El E. coli en el estómago, el Helicobacter pylori en el estómago, y bueno, en este caso el Proteus mirabilis en la orina. Dieta vegetariana, no consumo, mi cuerpo no cataboliza proteínas. El ácido de las proteínas se elimina por orina. Y el de los carbohidratos y lípidos, si no estoy mal, por vía respiratoria, ¿ya? Ahora, proteínas, una vez más, 150 miligramos en una orina de 24 horas. ¿Ya? Algo que la verdad sí les quedé mal a los chicos del sábado, es que en lo que respecta a proteínas, nuestro cuerpo tiene demasiadas proteínas, ¿verdad? La albúmina y la globulina son proteínas que conocemos. Tenemos un montón de proteínas en nuestro cuerpo. Tenemos a la mioglobina, hemoglobina y un montón más. De tamaños, formas, funciones diferentes, ¿ya? Sí se filtran proteínas en nuestro cuerpo, ¿ya? La membrana, la barrera de filtración está hecha para evitar que las proteínas se filtren, pero dependiendo de su tamaño y de su carga. Existen proteínas mucho más pequeñas que pueden pasar por la barrera de filtración, ¿ya? Pero el túbulo proximal tiene los receptores para reabsorberla, como por ejemplo los receptores de tubulina y megalina, en donde se reabsorben esas proteínas, es decir, no se van por el orina. Se le puede escapar uno que otro y por eso el valor normal es de 150 miligramos en 24 horas. Se puede ir uno que otro, ¿ya? O sea, sí se filtran proteínas, pero la albúmina no es en sí la que se va a filtrar. Proteínas como alfa-microglobulina, proteínas chiquititas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la barrera de filtración, podocito, tenemos el endotelio fenestrado, y este cierre que está aquí está hecho de nefrina, ¿ya? Si hay una alteración de la nefrina, el paciente va a tener un síndrome nefrótico, y si es por nefrina, se le llama síndrome nefrótico finlandés. Es un cierre. Entonces, ya acá van a tener que filtrarse las cosas, ¿no? El podocito, una célula epitelial muy especializada. Por eso es que si se daña o es muy difícil para el cuerpo producir otro podocito. Es como una neurona. Es muy especializada ahí. Ahora, hablemos de la proteinuria. La proteinuria tiene muchas formas de clasificarse, ¿no? ¿O no? No. Bueno, sí. Dependiendo si es selectiva o no selectiva. Nosotros tenemos formas de analizar la orina. Tenemos una forma cualitativa de analizarla. Y esa se lo hace a través de una tira reactiva, que es lo que ustedes más van a utilizar a conocer a las tiras reactivas cuando estén en ginecología. Porque se las hacen a las pacientes embarazadas, es ginecobstetricia, bueno, se las hacen a las pacientes embarazadas para detectar la proteinuria. Déjenme compartirles. Y acá está. Sí, ven aquí. Ya, y tienen cada uno sus indicaciones y sus colores. Es colorimetría. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí, este palito o esta tirita tiene esta parte más larguita
que es para que ustedes pongan los dedos ahí. Ustedes no deben poner los dedos en las almohadillas. Las almohadillas están remojadas, están remojadas de químicos, que dependiendo de qué químicos van a reaccionar a la orina. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? En el caso de que, yo sé que lo van a olvidar, y de verdad espero poderlos conocer y poder hacer esta práctica, aunque fue un poco decepcionante para mí cuando yo fui al internado y veía que mandaban a las pacientes con la tira reactiva al baño y que orinaran sobre la tira reactiva. Cuando ustedes van a leer, de hecho no van a leer, lo voy a hacer que lean, cómo se utiliza la tira reactiva para que sea utilizada de forma adecuada. O sea, ustedes no pueden decirle al paciente orine sobre la tira reactiva. ¿Por qué lo hacían? Porque no había frascos de orina para cada paciente, para que ustedes solamente le digan, llévese el frasquito, tráigame la orina, y ahí yo le evalúo. No había frascos suficientes. Ya sabemos ahorita dónde está la plata. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, ustedes tenían la tira reactiva, la sacaban y, asumiendo que este es un frasco de orina, ustedes metían la tirita, sosteniéndola de la parte, así como enseñó de la foto, la sostenían de la parte donde no debían, donde deben poner los deditos, y tratan de meterla de forma horizontal, ¿ya? ¿Por qué no vertical? Porque se va a regar la orina y va a manchar el químico de la almohadilla de arriba, va a manchar el de abajo y así, entonces va a contaminar todo, ¿no? Entonces ustedes metían el frasquito, y en el frasquito metían la tirita lo más horizontal que podían, claramente es muy difícil hacerlo, ¿no? La sacaban de forma horizontal. De ahí ustedes cogían el papel higiénico y le quitaban el exceso de orina, así. No así, no, porque no le tienen que quitar a la almohadilla porque la dañan, ¿no? Sino así. Y luego, así como ustedes ven en la foto, de forma horizontal, analizan cada color. Digamos, comenzaban por leucocitos. La primera almohadilla, analizo cada una, comparo con cada una. La que más se parezca, esa es. Nitritos, comparo con cada una. La que más se parezca, esa es. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es subjetivo. Es una forma de hacerlo es muy subjetivo, depende de la apreciación de la persona que lo haga. Y aparte de eso, sí, no es cuantitativo, es cualitativo. Ve las cualidades de la orina. ¿Ya? Entonces, volvamos a proteína. Déjenme ver, gramos, y la grave mayor de 5 gramos en 24 horas. 24 horas. De ahí vemos la cualitativa, que es la parte, es la celeste de acá, abajo, que dependiendo de los trazos. ¿Sí ven? Esto es lo que yo voy a describir si lo hago con la tira reactiva. Por favor, guíense de las cruces, no pongan 150, 350 gramos, no, miligramos, pero pongan cruces, trazos, ¿ya? Ahora, la proteína puede ser de tipo glomerular, tubular, glomérulo tubular o por sobrecarga. Glomerular se debe a que el daño es en el glomérulo, tubular a que el daño es en el túbulo, y glomérulo tubular en los dos, y por sobrecarga por un exceso de producción de proteínas. Ahora, pregunto, si yo tengo un síndrome nefrótico, o ¿cómo es la pregunta? Ya. ¿En qué proteinuria es mucho mayor? ¿Si el daño es glomerular o si el daño es tubular? Glomerular. Glomerular. Exactamente, es glomerular. Con eso me equivoqué con sus compañeros porque hice un razonamiento medio raro y les dije que era al revés. Pero sí, es glomerular. ¿Por qué? Porque si se daña el glomérulo, que es donde se encuentra la barrera de filtración, que me impide que las proteínas se filtren, ay, qué calor de conciencia con sus compañeros, bueno, que impide que las proteínas se filtren. Si se daña eso, se daña la principal barrera, la que no los deja ir hacia la orina, obviamente se van a ir todas las proteínas en banda, van a ingresar y las vamos a orinar. A diferencia que si el glomérulo sirve, alguien tiene prendido su micrófono. Que si el glomérulo, chicos, no sé quién habla pendejadas, pero apaga el micrófono. Ya.
A diferencia de que si el glomérulo, ya, a diferencia de que si se daña el túbulo, ya, donde usualmente se reabsorbe esa pequeñita cantidad de proteínas que se filtra, ya, si pasa eso, obviamente la cantidad de proteinura va a ser mucho menor, ¿ya? Entonces, si tengo una proteína glomerular, lo principal que yo voy a encontrar es una albúmina. La principal proteinura en un síndrome nefrótico, o sea, una proteinura muy grande, es albúmina, ¿ya? Si es tubular, voy a tener estas proteínas pequeñitas, ¿sí? Beta-2 microglobulina, lisozima, o alfa-1 microglobulina, casi no albúmina, ¿ya? Glomérulo tubular, beta-2 microglobulina. Esto, si es necesario que se aprenda, no. Yo solo quiero que sepan que si el daño es glomerular, lo principal que ustedes van a encontrar es albúmina, ¿ya? Ahora, por sobrecarga, ¿qué casos tenemos una proteinuria por sobrecarga? Tenemos en el mieloma múltiple. Acuérdense que en el mieloma múltiple hay una producción aumentada de proteínas, ¿ya? Aquí dice glomérulos normales, pero lastimosamente cuando se diagnostica un mieloma múltiple, la proteinuria ya ha estado ahí constantemente y ha dañado los glomérulos. Entonces, un mieloma múltiple no siempre va a tener un glomérulo normal, ¿ya? Ahora, algo más que quiero que es, después vemos lo otro. Ahora sí, ¿cómo estudiamos una proteinuria en tira reactiva? Ustedes le dicen, ve doctor, tiene una tira reactiva, en la tira reactiva tiene 2 cruces de proteinuria. ¿El paciente tiene proteinuria entonces? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? No, ustedes tienen que saber si sí es proteinuria, porque recuerden que la tira reactiva solamente nos da una presunción, en sí no es un diagnóstico. Ustedes tienen que enviar una cuantificación de orina en 24 horas. O pueden enviar en una muestra de orina aislada un índice de proteína creatinina, ¿ya? Cualquiera de esos 2 exámenes son válidos. ¿Ya? ¿Al cual le gusta más al doctor? El de cuantificación de orina de 24 horas. Ese es el que más ha utilizado, pero actualmente se ha comparado ya con el frasquito, la muestra aislada de orina. Sí, igual los dos son válidos, ¿ya? Ahora, tengo que saber si es una proteinura persistente y eso lo voy a determinar con la cuantificación de orina en 24 horas o si es una proteinura esporádica. Obviamente, si tengo una proteinura persistente, en la cuantificación va a ser mucho mayor, a que si es esporádica va a ser mucho menor, ¿verdad? Ahora, si tengo una proteinura persistente, puede ser por una enfermedad renal o por una sobrecarga. Si tengo una proteinuria esporádica, puede ser una proteinuria fisiológica. Acuérdense que tenemos proteinuria fisiológica después del ejercicio, en el embarazo, cuando el paciente tiene fiebre, ¿ya? Ahora, si tengo proteinuria persistente, tengo que buscar otros marcadores de daño renal. Marcadores de daño renal. Proteinuria, hematuria, cilindros. Esos son marcadores de daño renal. ¿Cómo yo veo si tengo hematuria o si yo tengo cilindros? ¿Cómo yo lo sé? ¿Con un físico-químico de orina? Protis, ¿no? Segmento. Exactamente, un sedimento. Un sedimento, perfecto. Busco células. Tengo que pedir un sedimento. No entro. Bueno, muy bien. Ahora, si me sale negativo, creo que ahí era. Ya, si me sale negativo, puede ser que el paciente tenga una proteinuria ortostática. ¿Cómo lo sé? Pues diferencio. Que el paciente me traiga una orina aislada, pero después de levantarse. Si apenas se levanta y me trae esa muestra, si es proteinuria ortostática, me va a salir negativo. Si me sale positivo, y si me sale positiva en una muestra aislada después de que ha pasado durante todo el día, obviamente es una proteinuria ortostática. Después de acostarse, orina, no hay proteinuria ortostática, ¿sí? Ok. Bueno, y si es una proteinuria ortostática, solamente hacer un seguimiento al paciente, nada más. De ahí eso de biopsia no. Ok. Entonces, si yo tengo hematuria y cilindruria, aparte de la proteinuria persistente, es probable, mas no es indicativo de una biopsia renal.
probable más no indicativo de hacer una biopsia renal, ¿sí? Yo digo, sí, el paciente tiene un daño renal. Si el paciente tiene una diabetes mellitus, yo ya sé por qué tiene esa proteinuria. Acuérdense que la proteinuria es parte de una nefropatía diabética, algo que un paciente con diabetes va a tener sí o sí. Nos queda menos de un minuto. Ya volvemos, ¿ya? Vámonos. Una proteinuria allá, esporádica. Puedo hacer un examen físico, presión arterial, si busco sedimento, si hay algo raro, puedo hacer un clearance de creatinina, o sea, una depuración de creatinina para ver cómo está su filtrado glomerular, un colágenograma o una ecografía renal, ¿sí? Siempre y cuando hayamos descartado fiebre, ejercicios o una proteinuria ortostática, es decir, esporádica, ¿ya? Sí, ¿verdad? Sí, la proteinuria ortostática es una proteinuria esporádica, ¿ya? No se analiza con proteinuria persistente, no sé qué me pasó. Si todo está normal, seguimiento 6 meses, que es probable que lo encuentren, ¿sí? Si está todo normal, seguimiento 6 meses. Después de haber descartado, la causa es una causa fisiológica de proteinuria, ¿ya? En el caso, de que no todo esté normal, tal vez haya que estudiarlo más y una biopsia renal. Pero lo principal es lo siguiente, que se les quede grabado. Proteinuria antireactiva significa que ustedes tienen que enviar al paciente una depuración, tienen que cuantificarla, ¿ya? Por una proteinuria en orina de 24 horas o por un índice de proteinuria creatinina en una muestra aislada de orina, ¿sí? Sí o sí tienen que aislarla. Sí, la proteinuria es considerable, entonces tengo que enviar al paciente un sedimento de orina para buscar otros marcadores de orina. Entonces, se acaba de agregar Maite. ¿Qué tengo que hacer? Proteinuria antireactiva, tengo que cuantificar esa proteinuria con una proteinuria en 24 horas o con un índice de proteína creatinina en una muestra aislada. Ahora, ¿qué métodos yo tengo para estudiar la proteinuria? Tengo análisis de tira reactiva, análisis por métodos de turidez, medición de índice de proteína creatinina, determinación de proteína en 24 horas y detección de microalbuminuria. La detección de microalbuminuria se utilizaba para el diagnóstico o el estadio de nefropatía diabética, pero actualmente ya no se utiliza. Microalbuminuria ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que apenas un paciente es diagnosticado con diabetes, ese paciente es probable que ya tenga nefropatía diabética. Y si ya tiene nefropatía diabética, es probable que incluso en estadios iniciales él ya tenga microalbuminuria. La microalbuminuria no se detecta por tiroidea reactiva. Pueden ver en este cuadrito que dice análisis de tiroidea reactiva las características sobre su análisis de la proteína. En primer lugar, la tiroidea reactiva solo detecta a la albúmina como proteína. Si usted está orinando en su proteinuria albúmina, usted va a ser detectado por tiroidea reactiva. Pero solamente si el valor de su albúmina, o sea, en su orina, es mayor a 300 miligramos en 24 horas, que más o menos un equivalente con una muestra de 1 hora, ¿ya? O sea, si su albuminuria es considerable, o sea, no es una microalbuminuria, va a ser detectado por tiroidea reactiva. Por eso es que hay que hacer la cuantificación. Ahora, ¿qué más dice? No detecta proteinuria tubular o por sobrecarga o microalbuminuria. No detecta proteinuria tubular porque, como lo vimos anteriormente, la proteinuria tubular se caracteriza por otros tipos de proteínas, como de bajo peso molecular. No detecta proteinuria por sobrecarga porque entre las enfermedades que producían proteinuria por sobrecarga tenemos al mieloma múltiple. Y acuérdense que la proteína del mieloma múltiple que se encuentra en orina es diferente a la albúmina. ¿Y cómo se llama esa proteína? Jones. Exactamente. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene, me duele la espalda, te puede doler la espalda por cualquier cosa. Ahí usted le dice, vamos a hacer un examen de control. Y de pronto ve un examen de orina espumoso, una muestra de orina espumosa, y sale negativa, usted tiene que hacerle otro tipo de examen, como un
inmunoensayo sensible o un método electroforético para buscar una proteína diferente a la albúmina, ¿sí? Entonces, una vez más, si yo le digo en un caso clínico, por algún motivo, un paciente con proteinuria, perdón, un paciente con orina espumosa que tiene características de que le duele la espalda, qué sé yo, los síntomas de mieloma múltiple, que son demasiado inespecíficos y además es una enfermedad no muy común, pero que se nos pasa a todos y que lastimosamente la encontramos ya cuando vemos una radiografía con sacabocados, etcétera, ya, y orina espumosa y le reportan que es negativo para proteinuria, no quiere decir que no tenga proteínas. Sí tiene, pero no tiene albúmina. Es probable que tenga una meningitis. Y hay que estudiar más a ese paciente, ¿ya? Es decir, si la tía reactiva dice que no hay proteínas, no significa que no hay proteínas. Puede haber proteínas, pero no es albúmina, ¿ya? Como para que les quede el bichito. Ahora, acuérdense, en el caso de que detecte proteínas en tira reactiva, tengo que cuantificarla con la determinación de proteína de 24 horas o con la medición de índice de proteína creatinina, que lo puedo hacer en una muestra de orina aislada. La determinación de proteinura de 24 horas, como la misma palabra lo dice, tengo que hacerlo en una orina de 24 horas. Por favor, présteme atención porque no es lo mismo que ustedes sepan bastante, ustedes sepan el tratamiento, ustedes sepan cómo diagnosticar y hacer el seguimiento, complicaciones, etcétera, si no saben cómo transmitirle al paciente que se tome un medicamento o cómo se tome la muestra de orina adecuadamente. Entonces, ¿cómo usted le va a indicar al paciente que tiene que tomar la muestra? Pues es así. Usted le dice, mañana usted se levanta, mañana es martes, usted se levanta mañana martes y va a orinar, ¿verdad? Todos nos levantamos y orinamos, ¿no? Usted apenas se levante, va a orinar en el servicio, pero usted, después de haber orinado, su primera orina de la mañana, el resto de veces que usted orine, me las guarda en un galón de agua limpio y vacío. Guarda toda su orina ahí. Si puedo orinar directamente en el galón, perfecto. Pero la primera orina de ese día no la recoge. De ahí orino a las 5, orino a las 6, orino a las 7, todas esas orinas tienen que ir al galón. Se va a dormir, se levanta el miércoles, 6 de la mañana, otra vez tiene que orinar porque todos orinamos en la mañanita. Esa orina me la guarda la pone en el galón, ¿sí? Entonces así usted le indica cómo se toma una muestra de orina de 24 horas. Existe, y es verdad, es muy difícil porque, digamos, una persona que trabaje tiene que quedarse en su casa orinando, porque no va a andar en su trabajo con su galón de orina, guardando la orina ahí, ¿no? Es incómodo. Y acuérdense que no todos los pacientes son independientes, entonces necesitan ayuda. Justo lo está cuidando la hermana, pero la hija del paciente, pero la hija tiene muchos hijos, entonces no se descuidó y el paciente orinó en el servicio. Pero igual ella le lleva la orina. ¿Cómo usted sabe si esa orina fue tomada, fue de 24 horas? Pues se determina de un agente que la creatinuria en orina de un hombre, o sea, la creatinura en una orina de 24 horas en un hombre tiene que ser de 15 a 25 miligramos por peso. Y que la mujer tiene que ser de 2.5 a 20 miligramos por kilo de peso. Entonces, suponiendo que su paciente era una mujer de unos 50 kilos, ¿ya? Disculpen que la matemática no es fuerte mío. Pesa 50 kilos. Ella tiene que tener, si es 12.5, ella tiene que tener de 625 a 20 por 50, a 1000 miligramos de creatinina en esa orina para yo decir que ella sí tomó una muestra de orina de 24 horas, ¿ya? Eso sí necesito que se lo aprendan, porque es suele ser muy común que sí pidan proteinuria en orina de 24 horas, no, es algo que algunos dicen que es obsoleto, pero se sigue pidiendo bastante. Y además los exámenes reportan, cuando reportan una proteinuria a un clero de creatinina, le reportan la creatinina urinaria, le reportan el volumen urinario, entonces usted tiene como verificar si fue o no, ¿sí? O también puede cuantificarlo con el índice proteína creatinina.
es normal si ese índice es 0,5, que usted lo puede extrapolar a un examen o es un equivalente a un examen de proteinura en orina de 24 horas. Es decir, 0,15 es igual, o como decir que el paciente tiene 150 miligramos en 24 horas, es decir, es normal. Yo tengo un síndrome nefrótico cuando mi índice es mayor a 2, ¿ya? Listo. Glucosuria, está mal tener glucosa en orina, ¿ya? Existe un umbral de glucosa. La glucosa en orina se filtra, claro que sí, se filtra. En el glomérulo se filtra toda nuestra glucosa, pero también se reabsorbe. Y tenemos canales que lo reabsorben, como los CGLT2 y los CGLT1, que irónicamente están en lugares contrarios. En S1 del túbulo proximal está CGLT2 y en S3 del túbulo proximal está CGLT1. Irónico, ¿no? Ok. Actualmente existen los inhibidores de CGLT2, que son los que terminan en glifosina. Canaglifosina, empaglifosina. Exactamente, los glifosina. Y ellos inhiben esos canales, entonces el paciente orina la glucosa. Entonces ustedes van a encontrar en pacientes diabéticos que estén consumiendo esos inhibidores glucosuria. En ese caso va a ser normal, ¿ya? Incluso son muy buenos, se ha demostrado actualmente que reducen el riesgo cardiovascular, etcétera, ¿ya? Entonces, este es el umbral, esto es lo máximo, 180 miligramos de decilitro es lo máximo que puede reabsorber nuestro riñón, nuestros túbulos de glucosa. Si el paciente tiene más allá de glicemia, o sea, esto es lo mínimo, el paciente va a orinar glucosa. Y con referirme a lo mínimo, significa que si su paciente tiene glucosuria en orina, no significa que tiene 181 miligramos de decilitros, no. El paciente tiene mucho más allá. Ustedes incluso pueden ver un paciente a punto de un coma hiperosmolar, bueno, un estado hiperosmolar, al hacerle un examen. Usted ve a ese paciente deshidratado totalmente, le hace su examen, y encuentra glucosuria, le hace un hemoglucotest y se encuentra con glucosas de hasta 500, ¿ya? Entonces ahí ya le pega su consejo, más no su repelada al paciente, y tiene que administrarle su insulina rápida para bajar esa glicemia. Recuerden que la metformina hasta ciertos puntos de glicemia sirve, ¿ya? Y bueno, y empieza a hablarle que sí, que si sigue así va a terminar dializándose y ciego, ¿ya? Más no por la insulina. Listo, entonces eso es muy importante. Si ustedes encuentran glucosuria, tienen que hacer un hemoglucotest, sobre todo porque van a encontrar un paciente cuya glicemia está por los cielos, al menos que esté tomando un inhibidor de CGLT2, que en ese caso debe tener una glicemia normal, ¿ya? Ahora, cetonuria, ustedes pueden encontrar cuerpos cetónicos por factores dietéticos, alteraciones metabólicas o un aumento de los requerimientos metabólicos. Factores dietéticos, ayuno prolongado o las dietas cetónicas que actualmente se están utilizando. ¿Buenas, aconsejables o no? No lo sé, la verdad ignoro eso. Pero los chicos de la clase del sábado me dijeron que sí estaban buenas, pero no, todavía no tengo un criterio al respecto. Metabólicas, diabetes mellitus mal controlada, claro que sí, una diabetes produce cuerpos cetónicos por la resistencia a la insulina. Acuérdense que la insulina mete la glucosa dentro de la célula, y si yo no tengo insulina que me meta la glucosa dentro de la célula se va a morir de hambre y va a buscar otras formas de obtener energía, por ejemplo, sacando los ácidos grasos libres, que para eso sirve toda la grasita que tenemos, como fuente de energía. Glucosuria renal, enfermedades por almacenamiento de glucógenos, aumento de requerimientos metabólicos como hipertiroidismo, fiebre, embarazo y lactancia, ¿sí? Hematuria. Hay algo que me olvidaba. El hecho de que ustedes tengan un paciente con una cetocidosis diabética, ustedes lo diagnostican clínicamente, edad, ya saben, edad, síntomas, la respiración micromaul, que es la más característica, pero ustedes justo tienen ahí a la mano su tira reactiva y no les sale cuerpos cetónicos. Hay glucosuria sí, pero no hay cuerpos cetónicos. Eso no quiere decir que el paciente no tenga una cetocidosis diabética, porque como les dije ya, las almohaditas de las tiras reactivas detectan ciertas cosas. Así como la almohadita de proteínas solo detecta
albúmina, la almohadita de cuerpos cetónicos solo detecta, si no me equivoco, ácido acético, más no ácido beta-hidroxibutírico. Creo que es así. El punto es que el principal cuerpo cetónico que se produce en la cetocidosis diabética no se detecta con la tira reactiva. Así que para detectar cuerpos cetónicos, la tira reactiva no es la más fidedigna, ¿ya? Así que no se confíen de una tira reactiva para buscar un cuerpo, para decir, este paciente tiene cuerpos cetónicos, está produciendo cuerpos cetónicos. Ya les voy a averiguar bien cuál es ese cuerpo cetónico, porque eso siempre se me olvida, pero me las corto de no sea el ácido hidroxibutírico. Acá está. Eso dice en Harper. Hematuria. La hematuria tiene este tipo de clasificación: intensidad, ritmo, origen y eliminación. Que creo que si tienen pene, la eliminación es la única forma que ustedes la pueden ver. Porque cuando nosotras que somos mujeres nos sentamos, orinamos, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos hematuria macroscópica solamente cuando nos levantamos y vemos orina. En cambio, si son hombres, ustedes pueden ver, bueno, si ustedes tienen pene, pueden ver cómo va saliendo la orina, ¿verdad? Si ustedes empiezan a orinar, hay sangre, puede ser en el inicio, se dice que si la hematuria es al inicio de la orina, del acto de orinar, el origen puede ser la próstata o la uretra. Si es después, al final, ya cuando se termina su chorrito, el origen de esa hematuria es probablemente vesical. Y si es desde que inician hasta que terminan de orinar la eliminación de sangre, es probable que el origen de su hematuria macroscópica, en este caso, sea renal. Respecto a la intensidad, si es macroscópica, es decir, ustedes ven su orina roja, o microscópica, si es diagnosticada por un sedimento o por un examen de orina, si esa hematuria es mayor a 3 eritrocitos por campo. Ritmo persistente e intermitente, que está en relación con la eliminación, o si hoy día orinaron, mañana no orinaron sangre. Y origen, que eso es lo más importante de una hematuria para estudiarla, si es alto o si es bajo, si es del glomérulo, ese eritrocito se escapó, o si es de la uretra o de los uréteres que se lesionaron por algún cálculo, ¿ya? Entonces, ¿es normal que yo tenga eritrocitos en mi orina? Sí, pero menor a 3 eritrocitos por campo. Sí se filtran eritrocitos, pero menor a 3 eritrocitos por campo. Los eritrocitos en mi orina pueden ser normales, como los ven aquí. Bueno, la verdad aquí no hay ninguno. Aquí podemos decir que es normal. O pueden ser dismórficos. Si lo ven todos amorfos, feos, ¿ya? Son dismórficos, es decir, es una hematuria baja. Recuerden que tenemos un eritrocito que tiene que es verdad que no tiene núcleo ni nada por el estilo, pero sí tiene una gran membrana, una membrana gruesa, acuérdense de eso. Cuando pasa por la barrera de filtración, por ahí, porque se va apretando, ya va cambiando su forma. De ahí acuérdense que mientras viaja por los túbulos, tenemos unas diferencias de concentración. Y acuérdense que por esa membrana puede entrar y salir el agua. Acuérdense de solución hipertónica, isotónica, hipertónica, que siempre hay un ejemplo con un eritrocito. Entonces se modifica. Entonces todos esos cambios dañan su membrana. Algo que no va a pasar cuando ese eritrocito venga desde el uréter, o venga desde la vejiga o desde la uretra. Va a ser un eritrocito normal. ¿Ya? No va a tener tantos daños. Entonces, si yo encuentro una hematuria por tira reactiva, interrogo al paciente sobre, ¿alguna vez usted orinó sangre, señor? Porque puede ser, o puedo preguntarle, señorita, disculpe, ¿usted se encuentra en su periodo cuando menstruó? Puede ser también eso. ¿Ya? Si el paciente tiene antecedentes de hematuria macroscópica, o si yo deseo indagar más, pido un sedimento. Y el sedimento me tiene que decir cuál es la característica de esos eritrocitos. ¿Cuántos eritrocitos tiene y qué características tiene? Eso me tiene que decir, ¿ya? Ahora, si yo encuentro una hematuria dismórfica, es decir, eritrocitos feos, ¿ya? O si encuentro eritrocitos normales. Si son eritrocitos normales, es una hematuria baja. Y tengo que descartar una patología urológica, porque es una hematuria baja. O descartar una alteración de la coagulación. Recuerden que nuestro cuerpo usualmente se encuentra expuesto a micro lesiones, que normalmente se reparan, pero si yo tengo alterados mis factores de coagulación,
por medicación o de forma congénita, no se van a reparar y obviamente voy a eliminar sangre, voy a eliminar eritrocitos, ¿ya? Ahora, si yo tengo hematuria dismórfica, tengo que buscar más daños, más marcadores de daño renal, ¿sí? Proteinuria, un colagenograma, ecografía y un clearance, porque es probable que yo tenga un daño en la función renal, un daño en mi tasa de filtrado glomerular, ¿ya? Ajá. Si alguno es patológico, tengo que hacer probablemente una punción, una biopsia renal, punción para biopsia renal, entre otros exámenes. Y si es normal y tengo una hematuria aislada, tengo que buscar audiometría, antecedentes familiares o alteraciones genéticas. Y eso me lleva a que olvidé decirles algo muy importante, que creo que ya lo leyeron en Burton, ¿ya? Que nos acordábamos que la barrera de filtración está producida tanto por los podocitos como el endotelio, pero también está formada por colágeno. ¿Qué tipo de colágeno forma la membrana basal? Tipo 4. Tipo 4. ¿Y qué es importante saber de colágeno tipo 4? ¿Se acuerdan que en histología Está relacionado con enfermedades como, por ejemplo, el síndrome de Alport, creo que era, y también el antimembrana basal de glomero y Good Pastor, que también en los pulmones hay en colágeno tipo 4, entonces hay una afectación a nivel de esto por los anticuerpos. Exactamente. Entonces, por esta razón, recordemos que síndrome de Alport, por su afecta ojo y afecta oído. Y si yo tengo un paciente con síndrome de Alport, es probable que ese no sea un caso aislado de su familia. Más pacientes, más familiares pueden tener síntomas parecidos a ese paciente. Entonces, indago de forma familiar, busco alteraciones genéticas, puedo hacer una audiometría, porque el paciente Alport viene daño en oído y daño en ojo, así como Good Pasteur tiene daño en pulmón, ¿ya? Bueno, y si es negativo, control en 6 meses. Pero eso es lo principal. Una hematuria, nunca la subestimen, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un diferencial de qué nos puede dar positivo una tira reactiva, que es a lo que nosotros más vamos a tener acceso, a tener nuestro frasquito de tira reactiva. Hematuria, si sale positivo hematuria, es probable que tenga cálculos renales, algo tan común y sencillo como eso, cálculos renales, o algo muy grave y feo como una glomerulonefritis, ¿sí? Tumores, traumatismos, anticoagulantes, actividad física extenuante, tenemos que buscar ese antecedente, si tenemos un paciente con eso, con positivo para hematuria, tenemos que buscar medicamentos como estatinas. Recuerden que las estatinas se relacionan con rhabdomiólisis, vamos a tener mioglobinuria, que da positivo para sangre en orina. Hemoglobinuria, bueno, reacciones transfuncionales, claramente, si el paciente tiene estos antecedentes y darle positivo en orina, o sea, un paciente con quemadura grave, obviamente ustedes lo van a ver, se le va a ver la quemadura grave y van a encontrar el examen de orina, lo que ni siquiera van a tener que preguntar, ¿ya? A que si un paciente aparentemente sano viene y no sale positivo en orina, tenemos que indagar un poco más, ¿ya? Mira, en convulsiones, coma prolongado, eso es algo que, un antecedente con el que el paciente dice, con el que ustedes no tienen que investigar tanto, ¿ya? Sí, creo que nada más. Aquí está lo mismo. Alteraciones, certificado de hematuria asociado o no, alteraciones de sedimento. ¿A qué se refiere con esto de sedimento? A que no solamente encontramos hematuria, sino que encontramos proteinuria o encontramos cilindros. Ya, pero esto no, vamos a pausarlo aquí porque hay una parte más importante más adelante, cuando veamos sedimento. Vamos a ver ahora urobilinógeno y bilirrubina. Ustedes se acuerdan que la bilirrubina tiene mucho que ver con el eritrocito, que viene del eritrocito, y luego es bilirrubina no conjugada, que se conjuga dentro del hígado, ¿ya? Y que luego pasa por el conducto biliar a transformarse en urobilinógeno, pero se transforma en urobilinógeno si va al intestino. En el intestino es que se transforma en urobilinógeno. De ahí ese urobilinógeno puede o irse por las heces y transformarse en estercobilinógeno, y darle color a las heces por medio de la urobilina, o puede ser reabsorbido y vuelve otra vez a pasar por el conducto biliar y secretarse. O va al riñón o vuelve otra vez al hígado, ¿ya? Ahora, en el caso de que yo tenga una bilirrubina, tengo una anemia hemolítica, me destruye todos los eritrocitos,
voy a tener una mayor cantidad de bilirrubina no conjugada disponible. Voy a tener tanta bilirrubina no conjugada disponible que voy a tener el hígado va a tener demasiado con qué construir urobilinógeno. Va a tener mucho sustrato, por decirlo así, para transformarlo en urobilinógeno. Entonces, en una anemia hemolítica, voy a encontrar urobilinógeno incrementado en orina. No voy a encontrar bilirrubina en orina. ¿Por qué? Porque esa bilirrubina que se elimina en la sangre es bilirrubina no conjugada, que se va a conjugar en el hígado y va a salir hacia la orina como urobilinógeno. Cuando yo encuentro bilirrubina conjugada en la orina, conjugada, acuérdense, la no conjugada no va a la orina porque no es liposoluble, no puede pasar, ¿ya? Cuando yo voy a encontrar bilirrubina conjugada en orina, cuando en cambio tenga un conducto biliar con un lito. En ese caso, la bilirrubina conjugada se va a aumentar y va a pasar a la sangre, y acuérdense que todo lo que va a vascular va al C. Todo lo que va al vascular, ¿qué pasa? Oli, chicos. Pasa por el riñón. Exactamente, se filtra y va a pasar a la orina. Entonces, si yo tengo una anemia hemolítica, voy a tener urobilinógeno urinario. ¿Por qué? Porque voy a tener demasiada bilirrubina no conjugada para conjugar y transformarla en urobilinógeno y que va a pasar a la orina. Ahora, ¿qué pasa si tengo una obstrucción en mi conducto biliar? Voy a tener bilirrubina, ¿verdad? Déjenme ver, no puedo meter la pata de nuevo. Exactamente, voy a tener bilirrubina porque el hígado sí va a tener el chance de conjugar esa bilirrubina no conjugada que normalmente pasa hacia él, pero no va a poder pasar al intestino para que se transforme en urobilinógeno. Entonces la bilirrubina conjugada va a ir a la orina. Entonces, anemia hemolítica tiene urobilinógeno en orina. Alguna alteración hepática va a presentar bilirrubina conjugada en orina. ¿Ya? ¿Nos quedó claro eso? Sí. Sí. Perfecto. A ver, se me olvidó obstruir el conducto biliar. Así obstruyo yo el conducto biliar. Doctora, disculpe, ¿y el hito quedaba en orina? El hito nada. El hito se queda en el conducto biliar. Entonces, como no puede pasar, los jugos biliares no pueden pasar hacia el intestino, aquí está obstruido. No pasan hacia el intestino, donde se transforma esa bilirrubina conjugada en urobilinógeno. Esa bilirrubina conjugada se va a acumular tanto que va a pasar a la sangre. Recuerden que en este caso sí se puede mover, por eso está conjugada, se puede mover y va a pasar al riñón, ¿ya? Eso pasa con el hito. No va a haber urobilinógeno en orina porque no puede pasar esa bilirrubina conjugada hacia el intestino, porque el conducto biliar está obstruido. ¿Me entienden? ¿Hola? Sí, sí. Perfecto. Listo. Ahora, nitritos y esterasa leucocitaria. Esto lo podemos detectar también con tira reactiva. Esterasa leucocitaria es indicador de infección, pero es porque es producida por los leucocitos. Si yo tengo leucocitos positivos en tira reactiva, es porque esa tira reactiva me está detectando esterasa leucocitaria. Si yo encuentro nitritos, los nitritos son producidos por bacterias. ¿Ya? Ahora, recordemos que... ¿qué recordamos? Recordemos que esto lo tenemos que correlacionar con la sintomatología de la paciente, porque tenemos bacteriuria asintomática. Y la bacteriuria asintomática no se trata, al menos de que la paciente esté embarazada o tenga otro tipo de condiciones que necesiten tratarse. Una mujer común, sana, que tiene bacteriuria asintomática, no necesita tratamiento, ¿sí? Si no tiene sintomatología, ¿sí? Es normal encontrar bacterias en orina, ¿ya? Bueno, y recuerden siempre recomendar a las pacientes que después de una relación sexual tienen que orinar, ¿ya? Quiero ver si se cuenta. Porque les van a llegar muchos pacientes que tengan cistitis o tengan un síndrome miccional posterior a una relación sexual. Entonces ustedes le van a dar el tratamiento, se van a mejorar, pero otra vez van a tener relaciones sexuales y otra vez van a acudir a ustedes. Y no es muy bueno tener infecciones urinarias recurrentes. Tampoco es bueno estarlas tratando, administrarles antibióticos a cada rato. Entonces,
recuerden, siempre nosotros vamos por la prevención. Señora, usted apenas tiene relaciones sexuales, orine. Que no tiene ganas de orinar, tome agua antes de tener relaciones sexuales, ¿ya? Que le den chance al menos para eso, para que tome agua, ¿ya? Listo. Ahora vamos al sedimento urinario. ¿Qué encontramos normalmente en el sedimento urinario? Células, sí, pero epiteliales. Hematías también, menor a 3, y leucocitos por campo, menor a 5. Estos son los valores normales de células que tiene mi sedimento urinario. Mayor a eso es patológico. Cristales, no. Cristales no debemos tener. Cilindros y halinos también. Los cilindros y halinos son producidos por la proteína de Dams-Hoffmann o uromodulina, que se produce en el asa de Henle, ¿ya? Es una proteína que se produce en los túbulos renales. Ya, cristales no es común no encontrarlos, pueden ser de fosfatos, oxalatos, uratos y cistinas. Sí es importante saber de qué son, porque recuerden que dependiendo de la composición del cristal, vamos a poder ver la composición del lito. Vamos a poder diagnosticar el lito en una radiografía. Si no tiene calcio, no vamos a ver nunca un lito, pero eso no quiere decir que no haya un lito, ¿ya? Y recuerden que hay un montón de teorías para producir cálculos, pero eso lo vemos después. Y nada más. Bueno, y recuerden que esto también depende mucho de la dieta del paciente, y además de que no tenga una patología congénita, como en el caso de la cistinuria. Cilindros. Pueden ver aquí esta belleza que es un cilindro hialino. ¿Dónde se produce el cilindro hialino? Ustedes pueden ver los túbulos, ¿verdad? Que van corriendo, se retuercen, luego se estiran, viene el asa de Henle, cuando va subiendo el asa de Henle, ahí, esas células empiezan a secretar una especie de moco, que es ese cilindro hialino, para que todo ruede, para arrastrarse bacterias o células que estén ahí, ¿ya? Eso es normal totalmente. Pero de pronto, en esos cilindros, empiezan a pegarse muchos eritrocitos, que no deben estar ahí porque los eritrocitos en sí, en gran cantidad, no deben filtrarse. O se le pueden pegar leucocitos, como este caso, que no deben filtrarse. Miren este cilindro, todo raro, todo feo. Es un cilindro granuloso. Déjenme poner puntero. Ya, este cilindro granuloso, todo feo, es característico de una necrosis tubular aguda. Recuérdense, una necrosis tubular aguda, es característico. Eso fue incluso pregunta de casos. Cilindro granuloso, usted lo encuentra en opciones. Necrosis tubular aguda, ¿ya? Cilindros ceros, cilindros con hematíes, miren, glomerulonefritis aguda, recuerden, o una vasculitis, ¿ya? Leucocitos, infecciones, miren, pielonefritis aguda. Ustedes encuentran un cilindro leucocitario en una paciente, esa paciente tiene pielonefritis. Bueno, granulosos, grasos mixtos, etc. Esto está en Argente, tienen que aprendérselo, porfis, apréndanse eso. Porque no va a servir de nada que les reporten cilindros si no saben qué nos significan esos cilindros. Pero eso sí, ustedes tienen un paciente con eritrocitos dismórficos y hematíes, y cilindros hemáticos, ese paciente tiene probablemente una glomerulonefritis. Tiene una glomerulonefritis, ¿ya? Nada más. Ya, y concluimos con estudio de la función renal, que esto ya lo han visto con el doctor. Tenemos que saber que para nosotros decir que un paciente tiene una enfermedad renal crónica, existe un concepto un poquito amplio, ¿ya? En ese concepto está que un paciente con una enfermedad renal crónica, el concepto de enfermedad renal crónica es cuando hay una alteración de la tasa de filtrado glomerular y también marcadores de daño renal mayor a 3 meses, que puede ser visto por eco, alteraciones en el sedimento urinario y el filtrado glomerular. Es decir, yo tengo que saber cuál es el filtrado de mi paciente. Incluso ustedes, cuando tengan un paciente diabético, ustedes tienen que enviarle un filtrado glomerular, ¿ya? Ahora, ¿cómo miden ese filtrado glomerular? En primer lugar, tenemos que saber que nosotros no medimos el filtrado glomerular, medimos una estimación calculando la tasa de filtrado glomerular, ¿ya? ¿Cómo la medimos? La medimos midiendo la cantidad de un soluto que se filtra por el riñón, ¿ya? Pero no existe actualmente un marcador en sí perfecto. Tenemos sí a la creatinina,
que es la más utilizada y actualmente que están peleando por introducirla, es la cistatina C, pero actualmente los laboratorios no la tienen, no tienen una forma de medir cistatina C, es cara, por eso es cara, porque no la piden y no es rentable tener una forma de medir una cistatina C en un laboratorio, pero totalmente todos estamos utilizando todavía creatinina, ¿ya? E incluso Cadigo la menciona, pero no la tiene como superior, ¿ya? Y hablando de Cadigo, tenemos aquí las ecuaciones. Existen varias ecuaciones inventadas, sí, estudiadas para medir la tasa de filtrado glomerular. Tenemos Cockcroft-Gault, MDRD4, que puede ser IDM6, pero actualmente se usa MDRD4, y CKD-EPI, que no la tengo aquí, no sé por qué. Cockcroft-Gault y MDRD. Aquí está. Déjenme ver, imágenes. Creo que esta tiene. No. Ay, aquí está. Déjenme hacerle zoom a esto. Ya con esto terminamos la clase, chicos, ¿no? Se me impacientan, ya con esto les prometo. Oh, Dios mío, ya son las 11, ¿en qué momento? Ya miren, ¿saben qué? CKD-EPI la van a buscar. Igual no se la van a aprender porque CKD-EPI es inmensa, ¿ya? La que sí se van a aprender, y es lección para todas las clases de estudios de nefrología del mundo, es CKD-EPI. Esa es la favorita de todos. MDRD le dieron duro porque infraestimaba a los pacientes, es decir, pacientes que tenían tasa de filtrado glomerular decían que eran pacientes enfermos renal crónicos. Entonces la descartaron por eso. O sea, no se la usa tanto. Es decir, si su paciente recién es diagnosticado con diabetes mellitus y se controla bien, y es probable que no tenga un daño renal marcado, le va a decir, sí tiene daño renal, y no va a tener. Entonces no tienen que usar MDRD en pacientes que pueden probablemente tener una tasa de filtrado glomerular normal, porque lo van a infraestimar. Van a utilizar CKD-EPI, que para eso tienen aplicaciones en el teléfono, o Cockcroft-Gault. Pero eso se lo tienen que saber de memoria, porque una es fácil, o sea, es aprendible. No es como DRD que tiene el logaritmo negativo y CKD-EPI también tiene el logaritmo negativo de algo. Cockcroft-Gault sí. Listo. Y además Cockcroft-Gault sirve para calcular la tasa de filtrado glomerular para utilizarla en la medicación. Recuerden que los medicamentos se filtran, se filtran por el riñón, se depuran, y dependiendo de eso puede tener una intoxicación por el medicamento, como por ejemplo también puedo tenerlo con los antidiabéticos, etcétera. Ya, se me acaba el tiempo y con eso terminamos. Ya les escribo lo de las tareas y lo de la lección. Ya, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ver diuréticos de Goodman y Gilman y vamos a ver sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya, descansen. Gracias por su tiempo. Espero que aprendan mucho. Y ya les escribo su lección y su deber. Cuídense. Hasta el otro día. Gracias. Gracias. Gracias.